Muy buenas noches con todos. Hemos iniciado el enlace en las redes sociales. Ya podemos comenzar, doctor. Adelante, doctor Ferrero. Muchas gracias. Bueno, sean estas primeras palabras de saludo a nuestros ponentes el día de hoy sobre este foro que va a tratar sobre un tema realmente importante, interesante, importante sobre todo, y que viene a ayudar mucho a los problemas que tenemos hoy día nosotros, es el tema del arbitraje. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial atraviesa por una crisis preocupante y una carga de trabajo muy pesada, tiene el Poder Judicial que atender, y no se da abasto para poder ser todo lo eficiente que requiere una sociedad como la nuestra. Entonces, la idea del patrocinar más y promover más el arbitraje es una excelente, no solución, porque solución no es, nada es una solución completa, pero sí para aliviar un poco la forma de resolver los conflictos, que es lo que queremos todos en nuestra sociedad, para que avance como necesita ella hacerlo, ¿no? Más aún con la pandemia que se ha agravado, había complicado las cosas. Por lo tanto, hoy día tenemos a 3 expertos en el tema de arbitraje que van a hablarnos sobre ello, y por lo que le cedo el uso de la palabra al señor moderador, a Osvaldo Junzco, para que los tres directamente. Muchas gracias, presidente. Para la Academia Peruana de Derecho es muy honroso desarrollar ese tipo de eventos o foros académicos. En esta oportunidad, por la naturaleza del tema que se va a tratar, que son los arbitrajes de inversión, hemos intercambiado ideas con Raúl Ferrero, con los miembros del Consejo Directivo, para invitar a 3 personas que en realidad nos hablen del arbitraje moderno, del arbitraje de inversiones. Y qué mejor que combinar, ¿no?, a Gonzalo García Calderón, a Elvira Martínez Coco y a Alfredo Buller. Creo yo que es muy importante que todos sepan que a partir, por lo menos en lo que a mí concierne, a partir de 1996, con la ley 26572, en los últimos, ya han pasado 25 años, y bueno, en el transcurso del tiempo se dio la ley 1071, el decreto legislativo, en el 2008, tenemos una legislación, aparte de moderna, interesante, innovadora, que ha desarrollado, despertado una gran inquietud. Se han constituido centros de arbitraje, hay un numeroso equipo o grupo de abogados que se han especializado en arbitrajes, ya sea como árbitros o como abogados de parte, y lo más importante también es que se ha desarrollado entre los empresarios, en el Estado inclusive, ¿no?, la posibilidad de contar con una alternativa de solución de controversias tan importante y novedosa como es el arbitraje. En lo personal, me siento muy feliz por que de las 3 personas que habíamos pensado, las 3 personas nos aceptaron y las 3 personas están aquí con nosotros. Un poco para recapitular, no quisiera tocar o entrar a un tema que ustedes lo van a hacer, pero sí quiero decirles que del 96 a la fecha yo también estoy involucrado en ese mundo del arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de controversias. A todo nivel, ¿no? A nivel nacional, internacional, de inversiones, incluso en arbitrajes del CIADI y todo lo demás, ¿no? Bueno, en esta oportunidad el primer expositor es Gonzalo García Calderón. Como les expliqué a los 3 expositores, cada uno cuenta con 15 minutos, que se pueden acortar o ampliar dependiendo del tema, pero esa es más o menos la idea, ¿no? Una primera ronda de 15 minutos cada uno y una segunda ronda de 5 minutos cada uno, ¿no? Vamos a comenzar con Gonzalo García Calderón, quien es abogado y magíster en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica. Es doctor en Derecho por San Marcos, es profesor universitario de más de 35 años de los cursos de Derecho Internacional Privado y Arbitraje. Miembro de la Comisión Redactora de la Ley de Arbitraje y de la Ley de Títulos Valores.
y autor de diversas publicaciones. Con él, con Gonzalo, hemos compartido muchos años de actividad docente en la Universidad de Lima. Adelante, Gonzalo, por favor. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer a la Academia Peruana de Derecho, Raúl Ferrero, con su calidad de presidente, por esta invitación. Para los que nos han escuchado en la presentación de Osvaldo, ha sido mi jefe, ¿no es cierto?, porque ha sido el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, en la cual yo tengo el gusto y el honor de ser profesor ordinario de la Casa de Estudios. Y por supuesto, una gran amistad y un reconocimiento a Elvira y a Alfredo, que no solo por sus cualidades académicas, sino personales, que honran la mesa esta noche. Yo voy a hacer un panorama general para que Alfredo y Elvira después ya entren a temas puntuales. En estos breves 15 minutos quiero un poco recapitular cuál ha sido el papel que ha jugado el arbitraje en nuestro país. Y fíjense, yo lo digo sin temor a equivocarme, uno de los temas más revolucionarios que ha ocurrido en la historia del derecho en el siglo XX es la creación del arbitraje como un mecanismo de solución de controversias privado. Es decir, no sé si ustedes se dan cuenta de la importancia de esto, pero es por primera vez en la historia, desde la Revolución Francesa, evidentemente, que se rompe el monopolio estatal. Se rompe el monopolio estatal y, en consecuencia, el particular vuelve a tomar el control respecto a la justicia, que era exclusividad del Estado. Y en consecuencia el particular le dice al Estado, gracias, no te metas, yo voy a resolver mi controversia a través de un tercero en el cual confío. Y en consecuencia, eso que ha tomado años de esfuerzo a América Latina y en particular al Perú, llega 40 años tarde. El arbitraje empieza a generar un flujo en el ámbito comercial, empieza a ser utilizado en el comercio internacional, básicamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ya en los años, y surgen una serie de tratados europeos, pero básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, ya surge la Convención de Nueva York del año 58, surge el CIA del 65, y en nuestro país en particular, el arbitraje llega a través de un parlamentario que en la Constitución del 79, el padre de un gran amigo nuestro, que es árbitro además, perdón, el padre no, el abuelo, don Andrés Alamurú Menchaca, siendo constituyente en el año 79, incorpora en la Constitución del 79 la llamada jurisdicción arbitral, que fue un escándalo porque nunca había estado plasmada en ninguna constitución del mundo y se plasma la jurisdicción arbitral. Sin mucho éxito práctico, pero sin embargo llevó a que la gente ya de alguna manera pueda hablar de algo que venía sucediendo a nivel mundial. ¿Y por qué no tuvo éxito en América Latina y en el Perú? Porque habíamos tenido, ¿no es cierto?, una serie de historias. Hay un libro muy famoso de más de 500 páginas que se llama Entreguismo. Raúl se acordará muy bien de un exdecano del Colegio de Abogados de Lima que durante el gobierno de Velasco se opuso, fueron deportados inclusive, se opuso porque en ese entonces el gobierno militar incorporó en los contratos de préstamo que había efectuado la banca, la inversión extranjera, para hacer el oleoducto, para traer el petróleo que se había encontrado en la selva y traerlo a la costa, se incorporó cláusulas arbitrales. Un escándalo de padre y señor mío. En consecuencia, la mentalidad de la justicia privada siempre ha causado mucha reticencia en algún sector de América Latina. Pero sin embargo, hoy día la práctica lleva exactamente a demostrar lo contrario después de la aplicación de lo que ha venido ocurriendo. Para seguir con el tema de estas pinceladas históricas, simplemente el arbitraje se incorpora lo comentábamos hace unos minutos antes de iniciar, se incorpora en el Código Civil del 84, se incorpora, creo yo, digamos, desde el punto de vista conceptual, equivocadamente, porque se incorpora copiando la ley española del 53 y se incorpora 2 contratos, el de cláusula compromisoria y compromiso arbitral, que ya estaban desfasados en el mundo y existía la ley modelo Dulcitral. Tampoco tiene una aplicación práctica, hasta como ha dicho el doctor Hunskopf, ya en el año 1996, previamente hubo una ley, la 25935, que duró muy poco, pero a partir del año 96, donde se da la 26572, empieza el despegue del arbitraje, y por supuesto con la 23850, que se dicta 3 años después, para efectos del arbitraje en materia de contrataciones con el Estado. Y luego
ya obviamente con la presidencia de Alfredo Ullar en el decreto legislativo 1071 se adecúa la ley 26572 y pasa la ley que era dualista, la 26572, a ser una ley monista como es la que tenemos ahora y que en estos últimos años ha generado evidentemente un despegue. Un despegue en la solución de controversias porque es evidente, no solo en el Perú, que el Poder Judicial ya colapsó y en consecuencia darle herramientas a los particulares, entendida justamente como la invitación del día de hoy, la inversión, ¿no es cierto?, que resuelvan sus controversias y puedan optar, puedan elegir. Evidentemente el arbitraje no es una panacea, no resuelve todos los problemas, pero por lo menos tengo una herramienta para poder optar o ir al Poder Judicial o ir a la vía privada, sobre todo en los casos de contratos de carácter internacional. Yo evidentemente, a eso me dedico hace muchos años, dicto ese curso en la Universidad de Derecho Internacional Privado, veo los conflictos que se presentan tanto de jurisdicciones como de leyes y lo complicado que es resolver ese tipo de problemas y que el arbitraje lo ha resuelto de una manera sencilla, de una manera amigable. Hoy día ya no hay que entrar al libro 10 del Código Civil y saber cuáles son las reglas. Se resuelve de una manera sumamente sencilla. Y entonces, hoy día el arbitraje a nivel internacional ha crecido exponencialmente. No existe contrato serio de compra-venta, no existe contrato serio de exportación, no existe contrato serio de importación que no tenga una cláusula arbitral. Entonces, a nivel internacional, por ejemplo, nuestra ley de arbitraje en el artículo 5 establece cuándo nos encontramos frente a un contrato de contenido internacional. La regla general es cuando exista un elemento extranjero relevante en esa relación jurídica, estaremos frente al mundo del derecho internacional privado. Pero siguiendo la ley modelo de UNCITRAL, la hemos acotado y hemos establecido puntualmente cuándo estamos frente a un arbitraje internacional, señalando que cuando el domicilio de las partes esté situado en estados diferentes, estaremos dentro del campo de aplicación del arbitraje internacional. Y fíjense que el legislador peruano sigue de alguna manera el Código Civil del 84 y hemos preferido el criterio del domicilio y no el criterio de la nacionalidad, lo cual es la médula del factor de conexión del libro 10 del Código Civil. Igual que voluntariamente cuando las partes eligen que la sede del tribunal arbitral esté situado en un territorio diferente a el domicilio de las partes. Es decir, si dos peruanos eligen someter su controversia, dos empresas peruanas eligen someter su controversia al centro de arbitraje de la Cámara, yo que sé, de Estocolmo, el hecho que se lleve a cabo en una sede diferente al domicilio de las partes hace a ese arbitraje internacional. Y tiene lógica, porque ese laudo tendrá una vigencia territorial en el lugar donde se dictó y requerirá de un exequatur para efectos de, luego de reconocido, poder ser ejecutado. Y fíjense ustedes qué bien se ha hecho a nivel internacional esta revolución en materia jurídica de solución de controversias, que Naciones Unidas ha promovido un tratado internacional para homologar, para homogeneizar cuáles deben ser los criterios para reconocer un laudo que ha sido emitido en el exterior y que no existan leyes nacionales diferentes que cada uno pida una u otra cosa para efectos del reconocimiento de una sentencia. Y por eso la Convención de Nueva York es tan importante para cerrar el círculo del rompecabezas de la aplicación del arbitraje internacional. Y por supuesto a nivel nacional el arbitraje ha tenido un despegue en estos últimos años y tan es así que el Estado, el propio Estado, ha querido aplicarlo en una serie de áreas. Hoy día tenemos arbitraje en materia de contrataciones, arbitraje en materia de salud, arbitraje en materia de consumo, ya no saben qué más ponerlo. Arbitraje sin duda en materia societaria. Hoy día las constituciones, los estatutos sociales de muchísimas empresas incorporan cláusulas arbitrales y de esa manera se sustraen de la solución del conflicto del Poder Judicial. Y para terminar esta parte histórica, yo siempre pongo algunos que estarán escuchando conocerán mi historia, que yo la comento como una historia de éxito a nivel internacional ocurrida en el Perú con el tema de la expropiación. Es el único país del mundo que tiene arbitraje en materia de expropiación. Hoy día ha sido modificada la ley, está mediatizada, pero originariamente la historia de éxito que yo siempre cuento y se las resumo en 3 minutos o 2 minutos, es el caso de la concesión del Estado peruano del aeropuerto Jorge Chávez. El Estado peruano tenía que
ampliar, al igual que el Poder Judicial, el aeropuerto Jorge Chávez había colapsado prepandemia y en consecuencia era necesario hacer la segunda pista del aeropuerto. Pero claro, el Estado peruano es un Estado pobre, con muchas necesidades, saca a concesión esta necesidad de la ampliación de la segunda pista y la remodelación del Jorge Chávez, y lo gana una empresa alemana, LAP, y como es natural, le dice al Estado peruano, oye, dame los terrenos aledaños al Jorge Chávez para poder yo realizar la obra. Y el Estado peruano, en el contrato que celebra, se obligaba a entregarle los terrenos en un plazo máximo de 2 años. Evidentemente, como ustedes imaginarán, mientras se dio la ley del Congreso de la República de expropiación, mientras se estableció la tasación de los inmuebles, mientras se sacó el dinero para comunicarle a los sujetos pasivos expropiados que le iban a pagar una cantidad por su... Pasaron más de 2 años, pero ahí no termina la cosa. Cuando le informan que se les va a pagar 100 por su terreno, los sujetos pasivos dicen 100, no, esto vale 1000. Hay un conflicto respecto a la valoración de los terrenos que van a ser expropiados. ¿Quién resuelve el conflicto? El Poder Judicial. Se fueron todos a discutir el tema del justiprecio al Poder Judicial. Pasó 1 año, pasó 2, no salió ningún proceso, y habían pasado 4 o 5 años desde que se había suscrito el contrato con LAP. Al segundo año del proceso judicial salió como gran cosa un par de sentencias. ¿Qué creen ustedes? Apelaron, fue a la Corte Superior. Y en la Corte Superior, los 2 procesos que ya habían llegado, siempre pongo el ejemplo, a mí me gusta la naturaleza, me da pena, las tortuguitas que van llegando al mar y viene el pajarito y se los come, exactamente igual. Ocurrió que estos 2 procesos que ya habían terminado en primera instancia y que habían sido apelados a la Corte Superior anula ambas sentencias y los regresa a fojas 0, o las fojas que sean, porque tenía que llevarse a cabo de acuerdo a la nómina de peritos que estaban registrados en la Corte Superior. ¿Qué hizo el Estado? Inteligentemente sacó una norma y dijo, señores, los procesos de expropiación pueden ir al Poder Judicial. Todos los procesos que estaban en el Poder Judicial se fueron a arbitraje. Sin excepción, los 100 procesos terminaron en menos de 1 año. Los 100 procesos terminaron en menos de 1 año. Se instalaron X procesos arbitrales, tribunales arbitrales, y esos tribunales arbitrales, entre los cuales hay algunos de los expositores presentes en esta noche, y resolvieron en menos de 1 año, el Estado peruano pagó el justiprecio, se sanearon los terrenos, se le entregó a LAP, y ya tenemos próximamente la inauguración, esperemos que el próximo año pueda entregar la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez. Esa es una historia de éxito del arbitraje en el Perú, en una materia exótica. En una parte del mundo existe arbitraje en materia de expropiación. Entonces, creo yo que el campo de aplicación hoy día en materia arbitral es muy grande. Y en el segundo, evidentemente, tema que quiero yo explayarme en estas pinceladas generales que les he comentado, que voy a decirles, además del arbitraje privado, sin duda, además de la aplicación en el comercio internacional, sin duda en la contratación interna peruana, ¿no es cierto?, y en las materias que hemos comentado, el arbitraje en materia de inversiones también es necesario resaltar. El CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, sus siglas en inglés ICSID, conocido como el Tratado de Washington del año 1965, que fue abierto a la firma de todos los países miembros en ese momento del Banco de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial, para conocerlo fácilmente, hoy día tiene aproximadamente más de 160 países miembros. Y entonces, ¿por qué es, nuevamente, revolucionario desde el punto de vista de la filosofía del derecho? Históricamente es súper relevante, porque la creación de este instrumento da un salto cualitativo respecto de la convivencia de los estados. Yo no sé si ustedes son conscientes, pero para poner fin a un conflicto entre una inversión extranjera que ponía plata en un estado, los países participaban activamente en la solución del conflicto. Es decir, había una intervención diplomática por parte de los estados, y tan es cierto, para no quedarme simplemente en el tema macro, lo voy a llevar a un terreno concreto. Tan es cierto que el propio artículo 27 del CIADI
señala que ningún Estado contratante concederá protección diplomática ni promoverá reclamación internacional respecto de cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado contratante hayan consentido en someter a arbitraje conforme a este convenio, salvo que el Estado contratante no acate el laudo dictado en tal diferencia o haya dejado de cumplirlo. Fíjense que es tan importante que hay un caso emblemático en el año, por acá lo tengo, en el año 1902, Venezuela, esto es verídico, ¿eh? Venezuela no pagó la deuda que tenía con 3 grandes imperios, el imperio británico, el imperio alemán y el imperio italiano. ¿Qué hicieron los inversionistas, los nacionales de esos estados? Le tocaron la puerta a papá Estado y papá Estado, ¿saben lo que hizo? Bloquearon las costas de Venezuela. Esto es histórico. Entren a Google, pongan bloqueo naval a Venezuela año 1902. Y fue un incidente donde estos 3 imperios cerraron las costas y puertos de Venezuela, exigiendo el pago inmediato de las deudas que habían sido contraídas por el gobierno venezolano con las compañías que eran de los connacionales de esos estados. Ese bloqueo naval duró casi un año, hasta 1903, donde tuvo que intervenir los Estados Unidos como mediador. En consecuencia, esa es la manera en donde esa era la manera donde un Estado protegía a los nacionales de su Estado que invertían en otro país cuando cambiaban las reglas de juego. Cuando se les expropiaba de manera directa, hoy día hay maneras más finas de expropiar, ¿no es cierto? La expropiación indirecta. Y en consecuencia, esa era la manera. El cambio de pactar un mecanismo de solución a través de un tratado hoy ha permitido justamente lo que he denominado, ¿no es cierto?, una convivencia, digamos, pacífica de los estados. Y en ese sentido cesa el uso de la fuerza y cualquier discusión va a ser resuelta a través de un tribunal arbitral en donde las partes evidentemente gocen de la confianza de que los neutrales, los árbitros, tengan las características y las cualidades necesarias para ello. Consecuencia, lo que hace, ¿no es cierto?, este tratado de Washington del 65 es dejar de lado la famosa doctrina Drago, que establecía que ningún país extranjero podía utilizar la fuerza, pero no daba ninguna solución a ese respecto. Y en consecuencia, lo que hace Naciones Unidas o lo que hace el Banco Mundial a través de este mecanismo es resolver ese tema. Y el arbitraje en materia de inversiones funciona con algunos matices que ya explicarán probablemente alguno de los panelistas. Funciona de una manera muy parecida al arbitraje privado, con características sin duda particulares en la medida que emana de un tratado, sobre todo haciendo la distinción, para los que no están familiarizados con ello, que hay 2 tipos de solución a través del convenio CIADI, que es el Estado contratante y nacionales de otro Estado contratante, y el mecanismo complementario del CIADI, que es para aquellos que, si bien es cierto, son Estados contratantes, pero tienen controversias con Estados no contratantes o con nacionales de un Estado no contratante. Entonces, hay pequeños matices que evidentemente en estos 15 minutos me demoraría mucho en explicarles cada una de las diferencias. Pero en líneas generales hay un desarrollo sumamente interesante en materia del arbitraje de inversión, inclusive con participación, por ejemplo, de algo que a mí me gusta mucho, los amicus curiae, con la posibilidad de que los laudos arbitrales puedan ejecutarse de manera directa en la medida que emanan de un tratado internacional y ya no se requiere de un exequatur. En consecuencia, en el caso peruano, ¿no es cierto?, todos los tratados bilaterales de inversión, todos los TLCs que ha suscrito el Perú, incorporan cláusulas CIADI. Y para terminar mis 15 minutos, señalar que en el caso concreto del Perú, nuevamente, historia de éxito del Estado peruano. Desde la suscripción del CIADI, no tengo la cifra exacta, pero aproximadamente ya se han resuelto 18 casos.
De los 18 casos, el Perú ha ganado 15, y ha ganado en algunos casos goleada, inclusive con devolución de las costas en un porcentaje del 100%, y ha resuelto casos que ustedes probablemente conocen, el famoso caso con Vial Callao, el caso de Haití, el caso de Duke Energy, el caso de los Levy, el caso, en fin, una cantidad de casos en donde el Estado peruano ha salido airoso y con una defensa que realiza el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que además ha merecido una, digamos, una nota de atención en la medida que así se deben hacer las cosas para efectos de una defensa adecuada de los intereses del Estado. Y de los 3 casos que ha perdido, además, lo ha perdido entre comillas, ¿no es cierto? Hay un caso que es el caso Chayapung, de una empresa china, donde el Perú se dice que perdió, pero en realidad no perdió nada, perdió menos de lo que costaba el proceso arbitral, ¿no es cierto? Se le combinó al pago de $1 millón como consecuencia de que la SUNAT había embargado las cuentas de esta compañía china, y entonces el criterio que tuvo en ese momento el Tribunal Arbitral del CIADI era que no debió embargarle todas las cuentas, sino solo hasta por el valor del monto de lo que era la deuda, y que ese exceso había perjudicado, en fin, ¿no? Y que se sancionaba al Estado peruano. Pero en líneas generales, realmente ha sido muy, muy beneficioso, y creo que sería un gravísimo error pretender siquiera discutir la posibilidad que el Perú sea parte del CIADI. Tenemos, por supuesto, otros 15 casos en giro, entre los cuales se encuentra sin duda el por todos conocido aeropuerto de Chincheros, en fin, hay una serie de casos que estarán en giro, el tema de los bonos de la reforma agraria, etcétera, etcétera, pero que con una buena defensa y con una adecuada posición podrá salir venturoso en la posición del Estado peruano. En consecuencia, para terminar, simplemente establecer las bondades del arbitraje como un mecanismo tanto a nivel nacional como internacional, y a nivel del arbitraje de inversiones, como algo muy positivo de lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos 25 años, y que ojalá se mantenga esta política de continuar con una defensa adecuada y continuar con el arbitraje como un mecanismo alternativo al Poder Judicial para formar parte de la comunidad internacional y lograr un sistema de administración de justicia que de alguna manera el arbitraje permita jalar también la mejora de la justicia a nivel nacional, como que en efecto ha sucedido, porque finalmente hay las salas comerciales, están integradas por magistrados que conocen de arbitraje y que de alguna manera también fomentan y permiten el desarrollo de esta institución y mejora en lo que significa el desarrollo de los procesos al interior del Poder Judicial. Por mi parte, muchísimas gracias, y quedo a las preguntas que quieran o a la segunda ronda para ampliar conceptos. Sí, gracias. y yo voy a tomar un minuto, Osvaldo, un minuto nada más, Encantado. para aprovechar y hacerle un homenaje a Andrés Aramburu Menchaca. Andrés Aramburu Menchaca, que ha sido tan importante justamente para los arbitrajes, fue decano del Colegio de Abogados, y un hombre ya con 80 años de edad salió en defensa del sistema democrático cuando el golpe de Estado del ingeniero Fujimori. Valientemente nos entregó a los senadores y diputados que fuimos destituidos, nos cedió el auditorio del colegio para hacer nuestras reuniones, fuimos y desgraciadamente en forma violenta la policía no nos permitió el ingreso, pero él me envió recuerdo que me envió la medalla de decano del Colegio de Abogados para que yo pudiera ingresar. Me puse la medalla de decano que él me había entregado a mí, me la había enviado, y tratamos de ingresar, y ustedes saben que ese golpe que pareció tan suave y que controló toda la prensa, todos los medios periodísticos, y además que nos trajo tantos problemas, fue censurado por Andrés Aramburu Menchaca valientemente, a pesar de ser octogenario. Él fue decano muy tarde, como a los 80 años. Así que hago un honor al mérito a ese demócrata que fue don Andrés Aramburu Menchaca. Sí, Osvaldo. Gracias. Y ahora le corresponde
el uso de la palabra a la doctora Elvira Martínez Coco. Me gustaría que por favor la mostraran en imagen. Ella es socia principal y fundadora del estudio Martínez Coco Abogados. Es catedrática de Derecho Civil, Patrimonial y coach del equipo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en competencia de arbitraje internacional. Es árbitro nacional e internacional, forma parte de la nómina de los principales centros de arbitraje y es árbitro ante el CIADI, designada por el gobierno del Perú para la resolución de controversias inversionista-Estado. Adelante, doctora Martínez. Muchísimas gracias. Debo obviamente agradecer en primer lugar a la Academia Peruana de Derecho, en la persona del doctor Raúl Ferrero Costa, porque tengo un aprecio que data de tantísimos años atrás, desde que fui su asistente de cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y al doctor Osvaldo Junco, con quien durante más de 23 años compartí la enseñanza en la Universidad de Lima. Bueno, nada más grato adicionalmente que estar con Gonzalo García Calderón y con Alfredo Bullard, de quien he aprendido tanto y quien me motivó a competir en las competencias internacionales del MUT, así que lo poco que yo haya logrado ahí se lo debo sin duda a él. Vamos a hablar y les voy a compartir un PowerPoint que les he preparado sobre... ¿Se puede hacer algo con el audio, Osvaldo? Sí, Macarena, por favor. Allá. Apóyanos. Doctora, disculpe, su audio se ha silenciado. Le estoy solicitando reactivar en este momento. Muchas gracias, Macarena. De nada, doctor. ¿Me escuchan? Ahora sí, Elvira. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, les decía que el punto de partida para nuestra participación en CIADI pues arranca con la Constitución de 1993 con su artículo 63, ¿no es cierto?, que permite que el Estado y las demás personas de derecho público puedan someter las controversias derivadas de relaciones contractuales a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. También la ley de arbitraje, de la que ya se nos ha hablado en su artículo 4, está obviamente en esta misma línea. Si nosotros revisamos el informe del MEF en el Foro Internacional de Inversiones del 2011 al 2015, vamos a encontrar que Perú fue el primer estado latinoamericano demandante en CIADI, ¿no? Perú fue parte, además, hasta ese momento, de 19 controversias internacionales de inversión y, como bien nos dijo Gonzalo, en 16 de ellas ha logrado un resultado positivo, incluyendo 4 casos que fueron resueltos mediante acuerdos integrales. Ha recibido decisiones a su favor entre penalidades, pagos de regalías y devolución de costos de más de 116 millones de dólares. Y solamente en 3 casos se ordenó que realice pagos a favor del inversionista. En uno, el pago fue menos de la mitad de lo reclamado y en los otros 2 se ordenó el pago simplemente del 4% de las pretensiones iniciales. De los aproximadamente 50.000 millones por los cuales ha sido demandado el Estado, en los casos finalizados, solamente se ha reconocido a favor de los inversionistas aproximadamente 43 millones. Hasta la fecha, Perú solamente ha sido condenado a menos del 0.1% de los reclamos que ha enfrentado en CIADI y ha recibido decisiones a su favor de un total de más del doble del monto que ha pagado como indemnización. El total de las pretensiones, Gonzalo, ha sido de cerca de 50.000 millones. El monto total pagado por Perú no alcanza el millón y el total recuperado a favor de Perú ha sido de cerca de 110 millones. Y a esto no le ponemos el título de éxito, no sabría a qué ponérselo.
El 17 de agosto, hace escasos días, Perú ha ganado en el caso Ciadi 18-48. El tribunal arbitral fue presidido por Alexis Moore, Antonio Hierro y Rodrigo Oriamundo. Es el último éxito peruano en materia de arbitraje de inversión. Las empresas acá habían decidido acumular las controversias de 6 contratos diferentes. Perú sostuvo que el monto mínimo para acudir al CIADI, según el convenio arbitral y todo esto, era de 20 millones, umbral que no se superaba en las controversias de cada contrato. O sea, acumularon las cuantías de cada una de las controversias de estos 6 distintos contratos para poder tratar de acceder al CIADI. El tribunal le dio finalmente la razón a Perú, señaló que no tenía jurisdicción y ha ordenado que las empresas devuelvan el 100% de los costos y costes, es decir, aproximadamente 3 millones de dólares. Un éxito rotundo, el de Perú en el CIADI, y por eso sostengo que afirmar que CIADI es un sistema desbalanceado, es un sistema pro-inversor, como dicen muchos, creo que no es cierto. CIADI es un sistema sumamente equitativo y justo realmente al momento de determinar las indemnizaciones. Probablemente en la segunda parte conversemos, porque quiero esperar a ver de qué cosa nos va a hablar Alfredo, que siempre le gusta estar en las cosas más picantes, ¿no? Y vamos a ver si él nos conversa de cómo peligra nuestra participación en el CIADI. Y si no, probablemente yo también entre a hablar de ese tema en los 5 minutos finales. Quiero conversarles de aspectos jurisdiccionales que son relevantes ante el CIADI y de aspectos ahora que tengan que ver con el fondo, que también son relevantes ante el CIADI. Sobre los jurisdiccionales, en primer lugar, la sola ratificación del convenio es importante que sepamos que no implica el sometimiento del Estado a los mecanismos de arbitraje del CIADI, ¿no? Existe una relevancia del consentimiento de las partes para someterse a la jurisdicción del CIADI. Y este consentimiento de las partes para litigar en los arbitrajes de inversión no se da al mismo tiempo. En los tratados bilaterales de inversión, los estados dan su consentimiento por adelantado en el tratado respecto de las inversiones del otro estado parte. El inversor, sin embargo, da su consentimiento de manera individual o colectivamente cuando presenta sus reclamaciones o sus solicitudes de arbitraje. También existen otras fuentes del consentimiento del estado receptor de la inversión. El pacto o cláusula de CIADI suscrita entre el inversor extranjero y el sometimiento al estado receptor de la inversión. La oferta de sometimiento al CIADI, establecida en una norma del derecho interno del estado receptor de la inversión, o la oferta de sometimiento al CIADI, establecida en un acuerdo internacional suscrito entre el estado receptor de la inversión y el estado del que es nacional el inversor extranjero. Ahora bien, los requisitos de los tratados internacionales de inversión como valla para acceder a un arbitraje CIADI, ¿se puede hablar de jurisdicción o se puede hablar de que es procedimental? Cuando surge una controversia entre el inversionista y el Estado, antes de someterse al CIADI, a menudo se realizan negociaciones entre las partes. Por ello, es que en los tratados de inversión se prevé el llamado periodo de enfriamiento, que es el tiempo para que las partes intenten resolver sus diferencias de manera amistosa. El periodo de enfriamiento es de 6 meses en promedio y según un estudio de la OCDE de 2012, casi el 90% de los tratados requieren que el inversionista respete un periodo de reflexión antes de reclamar ante el CIADI. Hay quienes han sostenido en materia de laudos en el CIADI que el periodo de enfriamiento es un requisito jurisdiccional y hay quienes han sostenido que no lo es. Quienes hablan de que estamos frente a un requisito jurisdiccional
tienen su punto de partida en el artículo 25 del convenio CIADI, que contempla el requisito de raciones voluntarias, ¿no? Entonces nos dicen que antes de presentar una reclamación, se tienen que observar las disposiciones del tratado, que son condiciones negociadas entre ambos estados para que se configure el consentimiento del Estado. Esto quiere decir que la voluntad del Estado está supeditada al cumplimiento de estos requisitos. Si en el tratado érgo se establece un periodo de enfriamiento de 6 meses, entonces se debe respetar, porque en su defecto el consentimiento no se configura y el CIADI no tiene jurisdicción. El caso Murphy Exploration and Production Company International versus la República del Ecuador es un laudo que siguió este criterio. Sin embargo, la jurisprudencia CIADI no es uniforme en este tema. Existen quienes también piensan que este periodo de enfriamiento más bien es un requisito procedimental, ¿no? Y nos dicen que este requisito no impide que los inversionistas presenten sus reclamaciones en virtud del mecanismo del tratado pertinente. Para esta postura, estamos solamente frente a un requisito de procedimiento. Los tribunales han asumido ocasionalmente que este periodo únicamente afecta la admisibilidad de las reclamaciones de inversión, más no la jurisdicción, y por lo tanto el procedimiento puede seguir adelante. Un ejemplo claro de esta línea es, por ejemplo, el caso Baywater Gulf contra Tanzania, en el que se optó por esta solución, y como ese caso, muchos otros. ¿Qué les quiero decir? Que respecto de este tema, todavía no tenemos una solución uniforme en el campo del CIADI y que nos podemos encontrar con estas discrepancias. Otra segunda cuestión en la que ustedes pueden encontrar posturas que son importantes analizar es el de la inversión legal o aquella que existan actos de corrupción de los inversionistas. Y la pregunta es, ¿deben de estar protegidas por el derecho internacional? ¿Qué cosa es una inversión protegida? Una inversión protegida es aquella actividad que, calificando como inversión, de acuerdo con los términos de un acuerdo internacional de inversión, queda cubierta, queda protegida por los estándares internacionales que son adoptados en ese determinado acuerdo. La inversión ilegal, sin embargo, es calificada como tal porque no cumplen con el derecho interno del país receptor de la inversión y no son protegidas por el Acuerdo Internacional de Inversión en la medida que un Estado no presta su consentimiento a proteger inversiones que vayan en contra de su propio orden público. Este requisito no impide, sin embargo, que los inversionistas presenten sus reclamaciones en virtud del mecanismo del tratado preferente. No, perdón, este es el anterior. Acá estamos, la inversión, me fui por otro lado. Fíjense ustedes que tanto la doctrina como la jurisprudencia en los casos CIADI han adoptado una postura, ¿no? ¿Qué nos dice la doctrina, por ejemplo? Que es una regla general que para que una inversión extranjera sea protegida por un tratado, esa debe ser legal bajo el derecho del Estado que la acoge. Este es un mínimo en el que no existe discusión, y lo cierto es que la premisa de que nadie puede alegar su propia ignorancia para excusar el desconocimiento de la ley aplica, nos ha dicho la doctrina, tanto a nacionales como a extranjeros. El caso Plama Consortium Limited con la República de Bulgaria adopta justamente esta posición. ¿Qué porcentajes de casos han sido ganados y han sido exitosos en los últimos años, ¿no es cierto? Hemos visto que más o menos entre el 0.01 y el 0.02% del total reclamado en su contra. Ahora, ¿cuáles son los méritos de la controversia y los estándares? Uy, llegué a mi límite, Osvaldo. No, sigue, 2, 3 minutos. 2, 3 minutos. A ver, les voy a pintar alguna cosita para que no se quede con las ganas el auditorio, ¿no? En los méritos de la controversia se ven estándares en materia de los casos CIADI, ¿no? La resolución de las disputas siempre se sostiene en un instrumento internacional suscrito entre Estados,
¿no? De acuerdo al sitio web gubernamental, nosotros tenemos 23 acuerdos comerciales suscritos, 4 por entrar en vigencia y 7 que se encuentran en negociación. Dentro de todos estos acuerdos internacionales, los inversionistas reconocen la existencia, y el gobierno peruano, la existencia de estándares de protección a sus inversiones. Y aun cuando cada uno de estos acuerdos guarde particularidades, lo cierto es que dentro de ellos es posible encontrar los siguientes estándares: trato justo y equitativo, la cláusula paraguas, medidas discriminatorias o arbitrarias, nación más favorecida y tratamiento nacional, protección y seguridad plenas, el estado de necesidad como defensa y la expropiación directa e indirecta. Creo que, para no lesionar a Alfredo Bular, que es quien me sigue, no les voy a hablar de todo esto porque sería fatal, ¿no? Solamente decirles muchas gracias a ustedes y a mis chicos, a Hernán Castro, a Lucía Córdoba y a Talía Jiménez. Ya conversaremos dentro de un rato sobre lo que queda pendiente. Gracias. Bueno, a continuación le corresponde el uso de la palabra al doctor Alfredo Bular, quien es socio fundador del estudio Bular Falla Escurra Abogados. Presidió la Comisión de Reforma de la Ley General de Arbitraje, que elaboró el proyecto de la actual Ley de Arbitraje del Perú del año 2008. Ha sido árbitro en más de 250 casos comerciales y de inversión, incluidos casos bajo las reglas del CIADI, Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional, la CIAC, entre otros. Ha sido miembro titular de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Se desempeña como profesor de Análisis Económico de Derecho, Derecho Civil, Arbitraje y Derecho de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor y coautor de diversas obras tales como La relación jurídico-patrimonial, reales versus obligaciones, Derecho de Economía, el análisis económico de las instituciones legales, el litigio arbitral y el arbitraje desde otra perspectiva. Adelante, Alfredo, por favor. Gracias, Osvaldo. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la Academia la invitación a participar en este panel, a Raúl, a Osvaldo, por la cariñosa invitación de estar acá con ustedes. También para mí es un placer estar con Gonzalo, que fue mi profesor de arbitraje hace ya muchísimos años. No voy a decir cuántos para que no esté calculando edades. Y bueno, a Elvira, con la cual me une una amistad de hace mucho tiempo. Hemos compartido muchas experiencias juntos, no solo como árbitros, sino también como coaches de equipos de arbitraje en los MUTs. Y siempre es un placer estar con Elvira y siempre es un placer escucharla. Bueno, voy a tratar de ser breve y ser directo. Yo voy a tratar de ir un poco más atrás, digamos, incluso de lo que han mencionado Gonzalo y Elvira, sobre por qué existe el arbitraje de inversión y cuál es la lógica del arbitraje de inversión y cuáles son sus diferencias con el arbitraje comercial, que es con el que estamos más familiarizados. Y quiero comenzar con una figura que creo que es muy gráfica sobre por qué existe el arbitraje de inversión. Alguna vez un amigo mío americano me invitó a su casa y me quedé, digamos, estaba de viaje, me quedé a dormir y en la noche bajé a tomar un poco de agua y cuando iba a abrir el refrigerador me encontré con que el refrigerador tenía un candado electrónico, yo no podía abrirlo, ¿no? Entonces, bueno, al día siguiente le comenté que había bajado a tomar un poco de agua y me dice, no, lo que pasa es que estoy a dieta. Entonces le digo, pues estás a dieta y entonces, ¿qué tiene que hacer ese candado? Es un candado que está programado, me dice, para que yo en la noche, cuando baje, está cerrado, entonces no puedo comer. Y le digo, ¿pero por qué haces eso? O sea, ¿por qué simplemente no te quedas en tu cama? No, porque, claro, uno tiene la voluntad de hacer dieta, que es bueno para mí, es bueno para mi salud, es bueno para mi futuro, pero sé que la voluntad no me va a dar y entonces yo me autolimito teniendo un candado programado que me cierre el refrigerador en la noche. Bueno, eso es más o menos la razón por la que existe el arbitraje de inversión. El fenómeno del que hablaba mi amigo y que me dio esta experiencia de este candado electrónico, que además, dicho sea paso, después descubrí que lo vendían en algunos lugares, en Estados Unidos, es lo que se llama la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? El efecto
que tenemos respecto de un compromiso que queremos asumir con nosotros mismos para protegernos a nosotros mismos, pero que luego no tenemos la voluntad de hacer respetar. Eso le pasa a los fumadores, que dicen, no, no voy a fumar, saben que fumar les hace mal, hacen el compromiso de no fumar, pero fuman, ¿no? Y van contra su propio interés cuando deciden fumar, ¿no? Bueno, el candado de la refrigeradora para protegerme de no comer en la noche es un mecanismo de este tipo. Creo un candado que evita que desarrolle ciertos actos que van en contra de mi propio interés y tomo esa decisión cuando estoy con la voluntad de que eso efectivamente ocurra. ¿Cómo se relaciona este ejemplo que les he puesto con el arbitraje de inversión? Los estados, cuando requieren inversión, toman decisiones muy razonables para fomentar la inversión. Ofrecen tratados, ofrecen garantías, ofrecen convenios, firman contratos en los cuales dicen, yo me voy a portar bien y voy a respetar tu inversión. Ven a invertir. Y viene a invertir el inversionista y luego, en la noche, cuando ya se hizo la inversión y el dinero está metido, el Estado dice, ah, no, ahora ya voy a agarrar y le voy a quitar la inversión. Voy a abrir el refrigerador y me voy a llevar la comida, ¿no? Y cuando hace eso, cuando el Estado hace eso, lo que termina haciendo es perjudicarse a sí mismo, porque una vez que desarrolle ese acto, ese mismo gobierno o los siguientes gobiernos ya no van a poder atraer inversión, porque dicen, no, en este país abren la refrigeradora cuando les da la gana. Un poco lo que estamos viendo actualmente en el Perú, donde hemos tenido una serie de garantías otorgadas durante varios años o durante varias décadas por parte del Estado peruano de que va a respetar a los inversionistas y ahora nos anuncian a los cuatro vientos que eso ya no se va a respetar. Es decir, nos están diciendo, voy a abrir el refrigerador y me voy a llevar la comida. Y el Estado, curiosamente, se perjudica, porque cuando hace eso, después nadie quiere invertir. Y eso es lo que explica un poco por qué sube el dólar y por qué los inversionistas están que se mueren de miedo y ya no quieren hacer inversiones y no bajan la calificación de riesgo al país. El arbitraje de inversión es el candado de la refrigeradora. Es un compromiso que el Estado adopta cuando está en buen plan de ofrecer la inversión y que protege al inversionista cuando el Estado cambia de opinión y utiliza su poder soberano, su facultad legislativa, ejecutiva, regulatoria o la que ustedes quieran, para cambiar los compromisos que ya firmó. Un poco lo que pasa con los sistemas de protección de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué hay tantas cortes internacionales como las que hay en Costa Rica, o los sistemas de protección internacional de derechos humanos, cuando tenemos nuestras propias cortes que supuestamente nos van a proteger? Porque no confiamos en que nuestras cortes nos van a proteger y recurrimos a sistemas internacionales. Y eso es lo que ocurre con el arbitraje de inversión. El arbitraje de inversión es un sistema internacional de protección del inversionista respecto de los compromisos que el Estado asumió cuando estaba en buen plan con los inversionistas, cuando quería atraer la inversión y que luego pretende desconocer a través de esos actos. Por supuesto, que eso no quiere decir que en todos los arbitrajes haya un desconocimiento. La experiencia del Estado peruano lo muestra. En la mayoría de casos que el Estado ha sido demandado, no es que había abierto el refrigerador, sino que simplemente el inversionista estaba reclamando por un acto que finalmente terminó siendo legítimo del Estado, un acto que el Estado no desarrolló. Pero lo interesante es que esto se va a arbitraje. ¿Y por qué va a arbitraje? Porque primero el inversionista no confía, especialmente en países que tienen debilidad institucional, como Perú, en la independencia de poderes y la independencia del Poder Judicial peruano, porque, claro, Estados Unidos posiblemente puedes confiar en su corte, que la Corte Suprema te va a proteger de lo que hace el Estado, pero acá no estamos tan seguros, ¿no? Entonces, como no estamos tan seguros, mejor tener un sistema. Dicho sea paso, estos sistemas los tienen en todos los países del mundo. Los países desarrollados también tienen arbitraje de inversión que protege a los inversionistas que están ahí. Hay una serie de arbitrajes ahorita en Europa sobre la protección de las inversiones en energías renovables, que se dijeron, y hay un montón de arbitrajes que se han dado en este momento en Europa respecto de ese tema, en países desarrollados. Y Estados Unidos también, digamos, tiene convenios que protegen a los inversionistas que invierten en Estados Unidos. Pero todo esto para este sistema de protección de inversiones se basa justamente en esta lógica que estamos hablando. El mecanismo de protección es internacional. ¿Por qué es arbitraje? Porque los estados no quieren someterse a los poderes judiciales de otro estado. O sea, yo no quiero firmar un acuerdo, un convenio, un tratado en el que digo que las cortes
alemanas o colombianas o argentinas van a resolver las vulneraciones que el Estado peruano cometa contra el inversionista. Entonces vamos a un sistema arbitral donde quienes deciden son árbitros, como cualquier árbitro. Es muy común que los árbitros de inversión sean los mismos árbitros que vemos en los arbitrajes internacionales comerciales. Los mismos, que se sientan en un tribunal a resolver ya no el incumplimiento de un contrato comercial, sino el incumplimiento de una garantía de inversión por un acto soberano del Estado. Entonces, ¿esto qué significa? Como bien explicaba Elvira, que los estados ofrecen unas garantías. Así como dicen, yo no voy a comer el refresco, voy a hacer dieta, dice, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer, yo no te voy a expropiar sin compensarte, sin justa causa, yo te voy a dar un trato justo y equitativo, yo te voy a tratar igual a como trato a mis inversionistas locales, yo te voy a tratar igual a los inversionistas de otros países. Es una serie de garantías que usualmente, no siempre, pero usualmente están en un tratado que firma un país con otro país. El inversionista no firma, eso es lo interesante. Buena parte de los arbitrajes de inversión son lo que se llama arbitrajes sin convenio, porque no hay un convenio firmado con el inversionista. Hay un tratado internacional firmado entre dos países. Perú y España tienen, por ejemplo, un tratado bilateral que protege a los inversionistas españoles de sus inversiones en Perú y protege a los inversionistas peruanos de sus inversiones en España. Entonces, cuando el Estado no cumple con esa garantía, con esta obligación dada en abstracto entre dos países, el inversionista puede recurrir al sistema de solución de controversias. Uno de esos sistemas, el más conocido, uno de los más usados, es el CIADI, pero no es el único. Se puede recurrir a un arbitraje uncitral, que es un arbitraje ad hoc, digamos, con un reglamento de uncitral. Se puede recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje, se puede recurrir a la CCI, a la Cámara de Comercio Internacional, o se puede recurrir, si el tratado lo diga, no hay ningún tratado del mundo que lo diga, a la Cámara de Comercio de Lima, si es que se ha pactado la Cámara de Comercio de Lima para ver ese arbitraje. Es decir, el compromiso que se establece en ese tratado, los tratados tienen el convenio y dice, usted tiene que irse al CIADI, usted tiene que irse a tal sitio, tiene que irse a la CCI, tiene que irse a la Cámara, al Centro de Arbitraje de Hong Kong, tiene que irse al Centro de Arbitraje de Singapur, tiene que irse a Londres, tiene que irse a donde el convenio diga. Entonces, ese candado en el refrigerador está ahí y esos son los arbitrajes de inversión y que protegen respecto de estos temas. Y es curiosamente sobre actos soberanos, sobre regulaciones, se da una ley. Un día le dije a un miembro del Tribunal Constitucional que si ellos daban una resolución del Tribunal Constitucional, la máxima instancia de la Constitución, que vulneraba el derecho de un inversionista, la decisión del Tribunal Constitucional peruano podía ser llevada a un arbitraje de inversión, como la decisión de la Corte Suprema. Hay varios casos en el mundo donde decisiones judiciales, evidentemente rompiendo ciertos estándares internacionales, han sido llevadas a discusiones frente a tribunales arbitrales porque han vulnerado a nivel internacional estas garantías. ¿Cómo se compromete un Estado a ir a un arbitraje de inversión? Usualmente hay tres mecanismos que ya lo mencionó Elvira. Uno es a través de un tratado, es el más común, el más conocido, hay un tratado internacional entre los dos países, puede ser a través de un contrato, es decir, un convenio arbitral firmado, y se parece mucho a un arbitraje comercial, o puede ser a través de una ley interna, esos son relativamente raros, lo tienen algunos países africanos, digamos, que para atraer inversiones han puesto en su ley, imagínense en la ley, en el 757 nuestro, en una ley de protección de inversiones, hay una norma que dice, cualquier vulneración a esta ley, el inversionista se puede ir al CIADI, y si el Perú es parte, ese país es parte del CIADI, perdón, entonces uno puede iniciar un arbitraje CIADI. Es un sistema de solución de controversias de este tipo. Perú, como bien se ha dicho, ha tenido varios arbitrajes de este tipo, en los cuales efectivamente ha tenido muy buenos resultados gracias a un sistema llamado el SICRESI, que es un sistema que se creó para defender al Estado. Los primeros arbitrajes de Perú, recordarán ustedes, bueno, hay varios, pero por ejemplo el famoso caso Luchetti, que Perú lo ganó cuando no existía, la construcción en los pantanos de Villa, y tenía que ver con unas acciones de amparo. Entonces, bueno, eso fue a un sistema de arbitraje de inversión, y finalmente el Perú lo ganó por un tema de jurisdicción, un tema de cómo se interpretaba la aplicación del tratado. Hay casos que Perú ha perdido. Uno de los casos más importantes que perdió el Perú es el caso Bear Creek. El caso Bear Creek es una inversión minera, y voy a resumir muy apretadamente el caso solo para darles una idea de qué pasó. En el caso Bear Creek, una empresa canadiense hace una inversión en la zona de frontera, es decir, tiene una concesión minera en la zona de frontera. Como ustedes saben, según la Constitución, dentro de los 50 kilómetros de frontera se requiere una autorización por decreto supremo para poder hacer la inversión. Bear Creek obtuvo ese decreto supremo,
se autorizó, esto fue en Puno, hubo movilizaciones sociales en contra de la inversión y el Estado decidió derogar el decreto supremo cuando ya la inversión estaba encauzada, es decir, ya comenzaba la inversión. Y entonces lo que dijo el tribunal CIADI es el acto soberano que llevó a cabo el Estado de quitarle la autorización en frontera, bueno, fue una violación a un derecho del inversionista y como consecuencia de esa violación al derecho del inversionista, le indemnizó al inversionista con un monto bastante menor al cual fue demandado. Otro ejemplo, uno que a todos ustedes será muy familiar y quizás ni saben que el CIADI pasó por ahí, pero la vía expresa que nos lleva al aeropuerto fue concesionada a una empresa llamada Convial y ellos construyeron esta pequeña vía expresa que tenía 1,5 kilómetros, recordarán que había un peaje para llegar al aeropuerto que ya no existe, ¿no? Todavía quedan los restos de las columnas del peaje que estaba ahí frente al costado de una virgen, y me recuerdo mucho a la virgen porque la virgen fue parte de la discusión del CIADI, había fotos de la virgen, de que la municipalidad no había removido la virgen para poder hacer la ampliación de la vía, ¿no? Y digamos, cuando vayan se van a dar cuenta que hay una virgen, hay un parque donde debió haberse ampliado la vía. Entonces, estos que eran unos inversionistas argentinos reclamaron frente al CIADI cuando la municipalidad, y fíjense, no fue el Estado peruano, no fue el gobierno del Perú, fue la municipalidad del Callao, que dejó sin efecto el contrato de concesión y el inversionista reclamó en el CIADI. Al final perdió porque el inversionista perdió porque el Estado peruano utilizó como defensa que esto no era un tema que no era un asunto que estaba bajo la jurisdicción del tratado. Dijo, esto es un problema contractual. Y usted ha ido por el tratado y en realidad lo que terminó diciéndole es, usted no está protegido por el tratado. Pero más allá de la discusión, es el tipo de casos que se da. Una minera a la cual le quitan una concesión, una inversión que no se respeta, puede ser la caducidad de un contrato de concesión, puede ser un cambio regulatorio. Hubo un caso en Uruguay donde el problema fue que hubieron cambios, estos cambios que hemos visto, que nos cambiaron la regulación de la cajetilla de cigarros. Y el inversionista dijo que eso le habían cambiado las reglas con las regulaciones. Entonces, dice, las regulaciones fueron una forma de afectación de mi inversión contraria, afectó, fue una expropiación indirecta, o fue de pronto un trato que no fue justo y equitativo. Hay casos en los cuales una turba ha tomado una inversión y han dicho que usted tenía derecho a seguridad plena. Una garantía que había dado el Estado es seguridad plena. Oiga, la policía no me defendió, usted no me ha protegido mi inversión, y entonces viene la demanda y uno puede efectivamente pagar una indemnización. Y esa es la esencia del arbitraje de inversión. Es este candado que se crea en el momento que se quiere atraer al inversionista, es como parte de la garantía, te voy a proteger en esto, y además, para que esté seguro que lo voy a respetar, me voy a someter a un tribunal arbitral independiente, que puede estar en el CIADI, puede estar en la CCI, puede estar en cualquier lugar que se haya decidido pactar, dependiendo del instrumento con el que se ha pactado, y va a haber una consecuencia prevista para resolver ese problema. Esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes, y bueno, quedaré a la espera de la segunda ronda. Muchas gracias, Alfredo. Osvaldo, permíteme Sí, encantado. Como hemos volado con el tiempo, no sé qué compromisos tengan los demás, mejor reduzcamos el tiempo para esta segunda ronda a 3 minutos para cada uno. Encantado. Hemos volado. Sigamos con tu propuesta, y Gonzalo, por favor, aprovecha los 3 minutos. Muchas gracias. Muy breve, simplemente para complementar lo señalado por los panelistas, indicando que ha resultado también beneficioso, creo yo, para el Perú, el que el Estado haya optado por someter las adquisiciones de bienes y servicios a la vía arbitral. Creo que es ya momento para que el Estado tome la decisión de establecer normas específicas para efectos de tener un arbitraje en materia de contrataciones del Estado que no colisione con el arbitraje privado y que siga la senda por la cual se ha venido desarrollando, creo yo, con éxito el arbitraje, en la misma línea que se ha comentado por los dos panelistas, por Elvira y por Alfredo, respecto al arbitraje en materia de inversiones. Hoy día el arbitraje interno en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado ha mejorado muchísimo. Los procuradores ya son especialistas en materia
de arbitraje y sustentan con profundidad y con claridad las posiciones frente a tribunales arbitrales, donde además se ha mejorado mucho en la práctica de las actuaciones arbitrales, y creo yo que hay que seguir por ese camino y sobre todo profundizar, repito, la legislación para hacerla adecuada a los estándares internacionales que maneja la contratación, con las particularidades evidentemente que tiene la contratación con el Estado, sin duda, ¿no es cierto? La transparencia, la publicidad y una serie de diferencias que se han venido dando en los últimos años. Simplemente termino señalando la importancia también del arbitraje en materia de contrataciones, la necesidad que se regule de una manera eficiente y de una manera práctica, dándole a ambas partes igualdad en el trato respecto a todo el procedimiento arbitral, que es con lo que se espera, evidentemente, sin beneficios para el Estado en uno u en otro sentido, y que siga adelante la profundización en materia de arbitraje en contrataciones con el Estado. Eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Gonzalo. Realmente muy interesante tu presentación. Por favor, le corresponde a Elvira Martínez en sus minutos para Gracias. concluir esta presentación. Muchas gracias, Osvaldo. Todos hemos hablado un poco del pasado, hemos hablado del presente, pero a mí me gustaría mucho que reflexionemos sobre el futuro y sobre el futuro del Perú en arbitraje de inversiones, ¿no? Y quizás probablemente la frase que cobre más relevancia en estos momentos sea aquella que nos dice que la historia es maestra de la vida, ¿no? En nuestra región, Bolivia, Ecuador y Venezuela anunciaron el convenio de Washington sobre arreglo de diferencias, ¿no es cierto?, sobre el CIARI. El primero lo hizo en mayo del 2007, el segundo en julio del 2009 y el último el 24 de enero del 2012, ¿no?, constituyéndose en los primeros países del mundo que denunciaron el convenio CIARI. Y la pregunta del millón es, en el contexto político en el que vivimos, ¿Perú también va a denunciar en un futuro próximo el convenio CIARI? ¿No? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? En algún panel anteriormente he dicho que probablemente estamos frente a puertas de varias partidas de defunción. De la partida de defunción del arbitraje doméstico sobre el prurito y el pretexto de la corrupción. Acaban de presentar en el Congreso, Alfredo, otro proyecto de ley de un congresista de Perú Libre, Alfredo Pariona, otra vez para poner más obstáculos a los árbitros extranjeros para que puedan arbitrar en nuestro país. Hablé de otra partida de defunción en el arbitraje internacional, porque en materia de arbitraje internacional y nacional, entre particulares, porque si terminan cambiando la Constitución, obviamente van a decir que la justicia debe ser igual para todos y que no deben de haber los que tengan más, que puedan arbitrar más rápido sus problemas. Y en arbitraje internacional me preocupaba una tercera partida de defunción, que era esto del convenio CIARI. Mi preocupación se fue aminorando con la historia y con una lectura que hice de Les Latín, que se pronunció sobre el caso de Venezuela. Venezuela denunció el convenio CIARI y, a pesar de que lo denunció, siguieron subsistentes, sin embargo, siguieron subsistentes los tratados que había firmado. Y sobre la base de los tratados se siguieron llevando los casos en CIARI, ¿no? Y en la mayoría de y en muchos de los casos Venezuela perdió la mitad, pero no perdió todos ellos, ¿no es cierto? Y tuvo disminuciones sensibles de los montos de indemnizaciones que fueron reclamados. Incluso han habido casos en los cuales el tribunal ha considerado que la medida adoptada por el gobierno venezolano sí atendía el interés general, ¿no? Habían algunos acuerdos que eran graves, sobre todo pues todos aquellos que eran en materia de expropiación. Así que a partir de esa lectura de la historia pensé que de repente, aún en ese último supuesto, la nuestra no podría ser tan negra. Espero que no lleguemos obviamente a ese extremo, espero que no lleguemos a ese extremo, espero que solamente yo tenga cara de bruja, pero que no sea realmente una bruja,
que pueda haber hacia adelante, para que no presenciemos la muerte del arbitraje doméstico, la muerte del arbitraje entre particulares, la muerte del arbitraje internacional en Perú. Gracias. Bueno, realmente muy interesante, Elvira, tu presentación, y creo yo que es algo que nos preocupa a todos, a todos. Alfredo, por favor, para Sí, terminar con broche de oro esta noche magnífica. Adelante. Sí, muy breve. Quiero tomar un poco las palabras de Elvira para también hablar un poco del futuro, porque ahora se está hablando de efectivamente denunciar el sistema CIADI, y en general han hablado en términos generales de la protección de los sistemas de inversión, ¿no? y de los arbitrajes de inversión en general. Lo primero que hay que decir es que ese candado de la refrigeradora es más duro de romper de lo que parece. Es decir, no es que tienes una... Sería absurdo que yo ponga ese sistema y tenga una llavecita para abrirlo una noche. No es así. Estos sistemas tienen mecanismos de protección. Usualmente, si uno denuncia estos tratados siguen vigentes por un tiempo. Algunos de estos tratados protegen inversiones ya realizadas, si se denuncia el tratado. Es decir, hay una serie de mecanismos que hacen que no es que se levantan con un lápiz y tachan la cosa. No es así. Es decir, les va a costar desarticular el sistema de inversiones porque el sistema de inversiones tiene sus propios mecanismos de inversión. Se puede desarmar, de hecho se hizo en algunos países. Lo segundo es que los países que los han desmantelado han tenido problemas para atraer inversiones. Ecuador es un ejemplo. Ecuador desmanteló el sistema y tuvo que comenzar a crear cláusulas arbitrales en sus contratos para proteger a los inversionistas, a los propios inversionistas a los cuales le habían quitado esos mecanismos, y comenzaron a someter, de hecho la Cámara de Comercio de Santiago de Chile se benefició muchísimo de eso, porque comenzaron a someter los arbitrajes parecidos a los de inversión, utilizando mecanismos contractuales, a la Cámara de Comercio de Santiago, con lo cual no es tan fácil, porque si uno abre el refrigerador se comienza a engordar, pues. Y si uno se comienza a engordar, pierde la posibilidad de ser una persona más saludable. Entonces, un país que no recibe inversión pierde la posibilidad de ser una economía más saludable. Entonces, después tiene que buscar formas de convencer a los inversionistas que maltrató, que no, miren, la verdad, esto no iba tan en serio, ¿no? Estoy jugando para la tribuna, pero en realidad eso sí tiene consecuencias. Y yo creo que sí, es posible que se nos venga una época en la cual se va a tratar de cambiar estas reglas, pero estas reglas tienen también sus mecanismos de protección, y el propio mercado tiene sus mecanismos de protección, porque los inversionistas van a comenzar a mirar a otro lado y van a tener que convencerse a los inversionistas cuando no nos quede el dinero para hacer las inversiones, que dicho es paso, tampoco lo tenemos, las grandes inversiones que el Perú necesita, y nos demos cuenta que solo el sector privado puede hacerlo, y si no le damos protección al inversionista, no vamos a tener esa inversión disponible. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, por favor. Raúl Ferrero, por favor, me encantaría que clausures este magnífico evento, este foro excelente que hemos llevado a cabo sobre arbitraje de inversión. Bueno, yo quiero, en primer lugar, felicitar muy sinceramente a los 3 conferencistas que han tenido la amabilidad de venir a este foro, porque creo que han sido no solamente ilustrativos, sino que nos han enseñado algo con relación a un tema que no es tan conocido en el mundo del derecho. El arbitraje no está muy difundido y por lo tanto conferencias como estas, por ejemplo, son sumamente interesantes, pero además creo que son educativas. Ojalá podamos hacer otro foro sobre este mismo tema en su momento, Osvaldo, por lo importante, lo interesante que es el tema. Y además creo que si vamos en esta dirección, también le damos respetabilidad a nuestro Estado, respetabilidad y futuro a la inversión extranjera que quiera venir, y garantías a quienes se juegan invirtiendo en el Perú, ¿no? Los felicito, excelentes conferencias, y te felicito a ti, Osvaldo, por haber escogido a los 3 expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Gonzalo, gracias. gracias, Elvira, y gracias, Liliana. Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación, y agradecemos a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho _página oficial. Gracias y muy buenas noches para todos. Gracias. Gracias.